Ok, yo les voy a hablar sobre el modelo trifásico de Skinner y McLean. ¿En qué consiste este modelo? Se basa en la división de nuestras zonas de entrenamiento, en lo que se conoce como fases. Concretamente son 3 fases y de ahí viene su nombre. Estas zonas vienen determinadas por datos hitos fisiológicos de gran importancia, que son los famosos umbrales. Respecto a los umbrales, se trata del umbral aeróbico y el umbral conocido como anaeróbico. Esta segunda también es conocido como el umbral del lactato, ya que anaeróbico no es una determinación del todo exacta, pero aunque es más conocida. También son conocidos como BT1 y BT2 si tenemos en cuenta los datos respiratorios. En la fase 1 es conocida como la fase aeróbica. Va desde el punto de reposo hasta el primer umbral, LT1, BT1. Nuestros cuerpos consiguen la energía por las vías principalmente aeróbicas, a base de oxidar grasas y algo de hidratos. Aunque es una manera de hacerse altamente eficiente a la hora de utilizar las grasas para conseguir energía, es una zona a trabajar sobre todo si nos queremos enfocar a larga distancia y a base de entrenamiento se consigue el poder desplazarse. El primer umbral logrando ritmos más altos de manera más eficientes. La segunda fase, o también conocida como la fase mixta o entre umbrales, ya que se encuentra en medio de las dos fases. Esta fase se caracteriza por oxidar principalmente hidratos de carbono, dando como resultado la generación del famoso lactato. En este caso, la disposición de glucógeno será la clave para el rendimiento. Utilizar hidratos de carbono, principalmente del glucógeno muscular y hepático. Significa que nuestro rendimiento está limitado en mayor o menor medida. La tercera fase, o también conocida como la zona de inestabilidad metabólica, en esta fase el lactato se genera y se dispara y los músculos se edifican a causa de los radicales libres resultantes de los intercambios químicos para la obtención de energía, principalmente del hidrógeno. En esta zona el tiempo está muy limitado a cada deportista y será el propio agotamiento el que nos limitará cuánto tiempo seremos capaces de aguantar en rendimiento. En esta zona, bien si sea bajando de ritmo o volviendo desde el inicio a la fase 1 o a la fase 2 o también parando por extenuación. El modelo trifásico, la primera fase es de modo ligero, la segunda fase es moderado y la tercera fase es intenso. Buen día, mi nombre es Diego y yo les voy a hablar de las unidades motoras o tipo de fibras implicadas. Las fibras musculares implicadas en esta fase son principalmente las fibras tipo 1, aunque también se ven implicadas en menor medida las fibras tipo 2, que son más anaeróbicas, es decir, que realizan una contracción más rápida de la musculatura y se fatiga más rápido. La participación de las fibras tipo 2 no permiten aumentar nuestra velocidad de carrera. Muy bien, las fibras tipo 1, que son las más utilizadas en este modelo, son las fibras rojas. Son fibras de aspecto rojizo por su riqueza en la mioglobina, importante para el transporte de oxígeno dentro de la célula muscular, y se caracterizan por ser de contracción lenta, desarrollar poca fuerza y ser muy resistentes a la fatiga. Las que casi no se ven implicadas en este modelo son las fibras tipo 2, pero como podemos ver, fibras tipo 2 tenemos de dos tipos, que es A y B. Las fibras tipo 2A son las fibras mixtas, que son fibras de aspectos y propiedades intermedias entre las otras dos. La contracción es rápida, pero tiene cierta resistencia a la fatiga. Las fibras tipo 2B son las fibras blancas, que son fibras de diámetro grande y aspecto blanquicio. Por su menor cantidad de mioglobina, su contracción es rápida y desarrolla mucha fuerza, pero se fatigan rápidamente. Entonces, como podemos ver,
las fibras, el tipo de fibra que mayor se utiliza en el modelo trifásico son las tipo 1, como ya lo mencionaba, que son las rojas, oxidativa lenta, en velocidad de contracción es lenta, fuerza de contracción es baja, la fatigabilidad es resistente a la fatiga, capacidad aeróbica pues es alta y la capacidad anaeróbica es baja. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Para continuar voy a mencionar el proceso de metabolismo de los lípidos, carbohidratos y proteínas. El metabolismo de los lípidos es el proceso de los lípidos para el uso de energía, el almacenamiento de energía y la producción de componentes estructurales, y utiliza las grasas de fuentes dietéticas o de reservas de grasas del cuerpo. Los lípidos son digeridos por los enzimas lipasa en el tracto gastrointestinal con la ayuda de los ácidos biliares y se absorbe directamente a través de la membrana celular. A continuación, los ácidos grasos libres se resintetizan en triglicéridos en los enterocitos. Por último, los componentes lipídicos se vuelven a empaquetar en kilomicrones y se transportan por el cuerpo para el uso de almacenamiento. Dentro de la célula diana, los ácidos pueden sintetizar a partir de las moléculas acetil y los triglicéridos pueden sintetizar a partir de los ácidos grasos y de un esqueleto de glicerol. Los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos se sintetizan de forma similar. A la inversa, la descomposición de los triglicéridos libera ácidos grasos libres que se someten a beta-oxidación, generando importantes cantidades de energía para el organismo. Los lípidos almacenados en el organismo representan la despensa energética y son fuente casi inagotable de energía durante el ejercicio. Su utilización crece conforme el ejercicio aumenta en la duración. Para continuar voy a hablar sobre los carbohidratos. Son la principal fuente de energía del cuerpo. Existen dos tipos principales de carbohidratos, los azúcares como los que están en la leche, las frutas, entre más, y los almidones que se encuentran en los cereales y los panes, las galletas y las pastas. Los pasos del metabolismo. Este empieza en el proceso metabólico, que es en la boca con la segregación de enzimas, amilasa, saliva para convertirlos en carbohidratos en el monosacárido glucoso. Después sigue el paso de la glucólisis. Este proceso empieza en las vías metabólicas y se encarga de oxidar la glucosa para la obtención de energía. Después, una vez que llegue al estómago, permanece 1 hora para mezclarse con el jugo gástrico, ya que la amilasa sigue actuando sobre el almidón. El almidón es degradado por la amilasa pancreática para convertirlo en maltosa y maltotriosa. Las enzimas glucosidosas degradan la maltosa y la maltotriosa para convertirlos en glucosa. También las enzimas amilasa degradan la lactasa y sacrosa que pasan a convertirse en fructosa. Así después pasa al intestino delgado para ser absorbido por la célula absorción de fructosa, glucosa y galactosa. Las proteínas. Las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. La estructura básica de la proteína es una cadena de aminoácidos. El metabolismo proteico consiste en la degradación de proteínas en tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres a través de la acción de las enzimas protolíticas a lo largo del tracto gastrointestinal, para posteriormente pasar al interior del enterocito, al sistema portal y finalmente al hígado, en el cual un aminoácido es transportado al sistema sanguíneo o sometido a un proceso de catabolismo. El metabolismo proteico se caracteriza por presentar un proceso de... La primera es digestión.
El proceso de degradación de proteínas contenidas en los alimentos de la dieta no comienza en la cavidad bucal, debido a que la saliva no se encuentran enzimas proteolíticas. En este proceso se inicia el tracto gastrointestinal a través de las enzimas proteolíticas, proteinientes y peptidasas. En principio en el estómago, por medio del jugo gástrico, se producen protólisis, destrucción de bacterias y actividades de pepsígeno inactivo en pepsina, enzimas que transforman proteínas a polipéptidos de bajo peso molecular o hidrosolubles, poptenosas. El siguiente paso es la absorción de aminoácidos. El transporte de aminoácidos al interior del enterocito depende de tres sistemas, en su mayoría con gastos de energía metabólica ATP. El primero dependiente del sodio, el segundo independiente del sodio y el tercero es la difusión facilitada. La digestión y absorción de proteínas, aminoácidos, en el organismo mantiene una eficacia del 94%. Solo una pequeña cantidad llega a ser eliminada a través de heces fecales sin sufrir modificación alguna. Sin embargo, la absorción de proteínas como tal por parte de los enterocitos se dan en un principio del nacimiento con la albumina, ferritina, inmunoglobina G y entre más. El siguiente es el metabolismo de los aminoácidos. En el enterocito, alrededor del 10% de los aminoácidos absorbidos por el enterocito son empleados en la síntesis de la proteína de secreción, en síntesis de proteína de recambio, síntesis de proteína destinada al reemplazo de la célula perdida por descamación, obtención de energía, por lo que en caso de administración del aminoácido por vía parenteral, se producirá atrofia celular por disminución del aporte de los mismos por vías gastrointestinales. El siguiente es el metabolismo de aminoácidos en el hígado. Los aminoácidos son transportados del enterocito hacia las venas porta, conformados por el denominado pool o fondo común de aminoácidos, regularizando por el equilibrio de aportación como la absorción intestinal. Síntesis de aminoácidos, catabolismos de proteínas hísticas y sustracción como síntesis de proteínas, síntesis de nuevo, entre más. Sus vías de aminoácidos son: a través de la vena superapática, pasan a la circulación sistemática sin sufrir cambios metabólicos. La segunda es la conformación de proteínas u otros derivados nitrogenados como purina y pirimidinas, liberadas de la circulación sistemática como la albumina y proteínas plasmáticas. La tercera es el catabolismo con el fin de obtención de energía. Y para poder finalizar con este punto, hablamos de la degradación o catabolismo de aminoácidos. Este proceso se inicia solo cuando la ingesta de proteínas sobrepasa los requerimientos del organismo para la biosíntesis de las proteínas, razón indicada para la eliminación de cantidades excesivas, debido a que los aminoácidos no se almacenan en el cuerpo. Por todo esto deben mantener un equilibrio entre proceso anabólico y catabólico. Buenos días, hoy hablaremos sobre lo que es el modelo trifásico y las adaptaciones que tiene al ejercicio, con relación con las glándulas endocrinas, las adaptaciones pulmonares y las adaptaciones cardiovasculares. ¿Qué es el modelo trifásico? El modelo trifásico de Skinner representa la transición del metabolismo aeróbico al anaeróbico durante un ejercicio de intensidad progresiva e incremental desde que empezamos en estado de reposo hasta que llega a la máxima intensidad en tiempo que puede sostener cada intensidad. Disminuye de manera exponencial. Y dentro de cada fase se encuentran diferentes características, como en la fase 1 es la aeróbica, fase 2 mixta y la fase 3 intensidad, donde se hacen gastos de grasa, glucosa y de lactato.
Adaptaciones cardiovasculares. Las adaptaciones cardiovasculares con el entrenamiento son principalmente el aumento del volumen sistólico, incremento del volumen de las cavidades cardíacas y los grosores parietales, disminución de la frecuencia cardíaca tanto en reposo como en ejercicio de intensidad submáxima, mejora de la perfusión miocardial. Todo esto para mantener, todas estas adaptaciones surgen en base o con base en mantener la homeostasis dentro del sistema o del cuerpo humano, porque dentro de las diferentes intensidades depende la cantidad de oxígeno que requiere los músculos que están ejecutando una actividad física, y con eso tiene que aumentar el volumen y la demanda de sangre o la frecuencia cardíaca. Las adaptaciones pulmonares con relación con el sistema cardiovascular, estas mantienen la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Algunas de estas adaptaciones son el volumen pulmonar, frecuencia respiratoria, ventilación pulmonar, difusión pulmonar, diferencia arteriovenosa de oxígeno. Todas estas adaptaciones surgen dependiendo también la intensidad del ejercicio, ya sea de manera aeróbica o anaeróbica, oxidativa o no oxidativa. Que normalmente lo que es el modelo trifásico es una actividad de carácter oxidativo. Esto quiere decir que demanda oxígeno dentro de la actividad, todo con la finalidad de mantener la homeostasis dentro del cuerpo, dado que hay una demanda de oxígeno y de energía en las moléculas de ATP, y para mantener la regulación de las células o de los tejidos que están realizando una actividad física. Las adaptaciones endocrinas. Durante el ejercicio surgen diferentes adaptaciones, y el cuerpo o las catecolaminas mandan mensajes al sistema nervioso de qué hormonas deben segregarse dentro de la actividad física. Algunas surgen durante el ejercicio y otras post del ejercicio. Algunas de ellas son la serotonina, endorfina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, vasopresina, antidiurética, hormona del crecimiento. Todas estas hormonas lo que ayudan es a regular los metabolismos internos del cuerpo, dependiendo de la hormona. Todo esto, como lo comentaba, es para mantener la homeostasis dentro del cuerpo, y mantener las respuestas del cuerpo en una manera regular dentro de lo que es la frecuencia cardíaca o las adaptaciones pulmonares, entre otras. Y esto sería todo de mi parte. Para poder terminar con este video voy a hablar acerca del modelo trifásico a partir de una actividad física, la cual es correr. Se le conoce como fase aeróbica, va desde el punto de reposo hasta el umbral, LT1, VT1, como lo podemos ver en este cuadro. La primera de las fases es la que implica poco esfuerzo y se puede mantener de manera alargada. La intensidad del ejercicio es baja. Es una actividad que podríamos hacer con referencia a esta fase, es el trote ligero. En esta fase se practica la glucólisis, lo cual es el proceso por el cual las células, en la reacción enzimática que no necesita oxígeno, descompone parcialmente la glucosa, que es el azúcar. La glucólisis es uno de los métodos que usa la célula para producir energía. Cuando la glucólisis se vincula con otra reacción enzimática que usa oxígeno, se posibilita una descomposición más completa de la glucosa y se produce más energía, para la obtención de energía y la contracción muscular. Y hablando de la adaptación, podemos encontrar que el ritmo cardíaco se encuentra en una frecuencia acuerdo a la intensidad que genera, en ese caso de estar en reposo, como a 70 latidos por minuto, se aumenta a 85 aproximadamente.
Hablando de los pulmones, el requerimiento del oxígeno se va haciendo más grande, ya que vas aumentando el esfuerzo aun sea mínimo. Es así que la persona que está trotando se va agitando y exigiendo un poco más de oxígeno.